muchas preocupaciones, muchos temas para tratar. Está el tema de la ESI, que está siendo discutido retrógradamente en la legislatura de la ciudad. Está el tema de la reforma educativa, que está empezando a implementarse con un sentido retrógrado muy complicado y que escuelas de nuestra zona, más concretamente la Nini Marshall, una escuela de teatro que tiene una relación muy linda con nosotros, está, bueno, hicieron un material publicitario precioso, por algo son unas escuelas de arte, lo hicieron realmente muy lindo, muy explicativo, y están haciendo acciones como semaforazos en la Razzábal y Alberdi, sentadas dentro de la escuela, y bueno, consideramos muy importante desde ya nuestra solidaridad y participación en estas actividades que son de interés común. Así que bueno, dicho esto, Mirta, queremos empezar Sí, viste el a tema, dialogar con vos. claro, el tema del ESI, ¿no? Viste, tan combativo, ¿no? Tan Sí, combatido. tremendo. Sí, antes quiero comentar que en el Ameguino, en donde yo estuve muchos años ahí trabajando, todos los años se hace esa fogata, que se construye el muñeco durante no sé cuánto tiempo y después vienen todos del barrio, más los pacientes, y es también un evento, creo organizado más por el área de grupos del Ameguino. Bueno, lamentablemente no está tan bien el ameguino como todas las demás cosas. Eh, y con respecto a no, no es de esto que iba a comentar, pero lo del ESI, yo lo viví personalmente cuando estuve en Amaicha del Valle, cuando hubo una epidemia de suicidios adolescentes, donde estuve hablando con toda la comunidad, todos los representantes de la comunidad para ver qué había pasado. ¿Cuándo Y estuviste en la Mancha del Valle, Mirta? ¿cómo? ¿Cuándo estuviste en la Mancha del Valle? 2010, 2010. 2010. O sea que el tema del ESI viene desde hace mucho, más allá de lo que en este momento esté aconteciendo, la resistencia dentro de los actores de la salud, en algunos casos, sigue estando presente. Por ejemplo, eh, digamos que algunos profesores eh, se daban como, eh, digamos, que no estaban de acuerdo. Esos mismos problemas se tenían después cuando una joven tenía que ir a tomar la píldora para el día después, iba a la enfermería y no le daban, no aceptaban, no le daban, no respondían a su pedido. En fin, es un tema que tiene mucha resistencia, como es la sexualidad, siempre tiene resistencia y bueno, en este sentido, eh, digamos, es lo que puedo aportar, ¿no? Como que había, digamos, por un lado una moral y una preocupación por lo que estaba pasando con los chicos, pero de repente surgían algunos temas como abuso sexual dentro de intrafamiliar, ¿no? Pero que de eso no se hablaba, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de lo resistencial con respecto al tema de educación sexual. No, yo más bien, o sea, entiendo, me convocó Rubén para hablar de mi experiencia con respecto a suicidios adolescentes. Y bueno, pensé primero enmarcarlo en dos cuestiones. Uno, la salud en general, ¿no? ¿Cómo está la salud en general? Y bueno, está mal. La salud está cada vez
con mayores estadísticas con respecto a enfermedades que ya habían sido erradicadas, o por ejemplo el dengue, que en Buenos Aires no había, ¿cierto? O sea, se amplía. Hace unos días, un par de días, me enteré por una estadística que aumentaron los casos de HIV en los adolescentes. Así que así está la salud pública, la salud en general, en estado de emergencia, ¿no? Y desde hace muchos años. Me acuerdo cuando Robert planteaba que la política no le interesa ocuparse de la salud, ¿no? Y así es como después aparecen las pandemias y aparecen todas estas situaciones de epidemias, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la salud mental, también está... Disculpa, Mirta, disculpa, Sí, yo quisiera comentar cómo que no. este tema que también vos traes se agudiza Sí, por la falta de políticas públicas a tono con eso. En realidad, bueno, la falta de políticas públicas es también que hayan resurgido estas enfermedades que habían disminuido y en algunos cierto. casos desaparecido, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, El ámbito, se sí, declaró la emergencia pediátrica con mucho esfuerzo, mucho lobby en el Congreso, etcétera, etcétera, pero no se aplica, digamos, ¿no? Entonces, no, eso agudiza el panorama que vos bien traes exactamente, sí, a la sí, no, conversación. sí, no, totalmente de acuerdo. No hay, cada vez hay menos acción en relación a la salud pública. De hecho, los médicos se retiran, no se presentan muchas veces, no van a trabajar a los hospitales, quiere decir, no, no, por esta cuestión que se cruza con la dimensión económica. Entonces no van a, pasan a trabajar en consultorios. Bueno, otro tema es los medicamentos, ¿sí? Tampoco hay acceso a los medicamentos. Bueno, la salud Sabes pública que está... hay una estadística que se comenta en los medios de que se ha achicado la cantidad de medicamentos que se consumen, pero ha Sí. crecido la rentabilidad de los laboratorios y de las farmacias. Nunca pierden. Esto ya es sabido. Bueno, continúo entonces con el tema de la salud mental, ¿sí? También está en emergencia. ¿Y cómo es que está en emergencia? Porque, y no solamente en nuestro país, hay una estadística alarmante de suicidios adolescentes, niños. El otro día que estuve ahí eh, en un grupo de Boy Scouts y me contaban de un niño de 8 años que por suerte habló con los coordinadores para decirle que él no encontraba, no tenía ganas de vivir. ¿Sí? O sea que, bueno, por suerte después eso fue encaminado porque evidentemente no había conocimiento por parte, fue la primera comunicación que hizo este niño, ¿no? Pero digo, en este sentido, hay aumento de suicidios y hay también de violencia en niños y adolescentes. Y también ya es notorio los feminicidios, ¿no? O sea, todo esto lo podemos englobar en el campo de la salud mental. Eh, no solamente entonces, digo, por un lado el aumento en los niños y en los adolescentes, pero también con esta particularidad de la economía que estamos viviendo, hay también registrados suicidios en adultos que han quedado fuera del sistema. Esto bajo distintas formas, ¿no? Desde haber sido despedidos o desde haber quebrado su empresa, digamos, ¿no? Llegan algunos informes acerca de esto. Ahora, eh, ¿cómo es la crisis? ¿Cómo se manifiesta?
ese agravamiento, angustia extrema que puede en algún momento eclosionar y terminar en suicidio. Hay pánico, ataques de pánico desde hace muchos años, muchos hay esto. Hay violencia también, la conocemos. Ira, esto no sé si es tan reciente, pero ¿no? Lo de la ira y del odio tiene como una connotación actual en este gobierno, digamos, ¿no? La cuestión de las expresiones de bronca, crueldad, digamos, ¿no? Pero es llamativo también que los psiquiatras hay una especie de vademecum para psiquiatría, donde hay una categoría que es la de donde figura la ira como una problemática y a la que, digamos, se le ha inventado un remedio, ¿no? Digamos, por esto hablábamos que es mucho más rápido la cuestión de la farmacología que otras posibilidades de atención de los síntomas. Así que hay un remedio que se llama Iracem. Iracem. Ah, mira. Iracem, sí. Los chicos, por ejemplo, dicen, ay, estoy con ira, voy a tener que tomar el remedio, ¿no? O sea que evidentemente todo pareciera pasar por soluciones que no son las que pasan por lo simbólico, digamos, ¿no? Entonces, como les decía, también hay otra que, o sea, como les mencionaba, el pánico, la violencia, la ira y las adicciones, porque, y particularmente en este momento muy serio, el tema de las apuestas, de los juegos de apuestas online. Esto es una temática que no están encarándola adecuadamente, ¿sí? Porque, bueno, hay muchos intereses, no hace falta que lo comente, ¿no? Sí, hasta en el Mundial, ahora crearon esta idea del refresco, la hora de refresco, y, sí. y sí, claro, y lo que pasa en ese momento empiezan a pasar propaganda de apuestas, exactamente de eso. Son negocios. Son negocios, aparte que comentaban por ahí que la inversión de estas empresas aumentó por la creación de estos espacios a mitad de los partidos. Mira. Además hay hipocresía en el sentido de que las asociaciones del fútbol, la FIFA, la AFA, condena el juego de los menores, pero por otro lado las camisetas de los futbolistas tienen la propaganda de las casas de agencia, digamos, claro. ¿No? Entonces... Sí, claro. Susana Jiménez, cuando dice, pero habla de las apuestas, pero dice, ojo, los niños y los adolescentes no deben. Es una invitación directa para los niños y adolescentes a apostar eso. Obvio, ¿a dónde van los adolescentes si no es a la prohibición? ¿Sí? Como la publicidad en los cigarrillos, fumar hace mal, ¿no es cierto? Dice, claro, estoy de acuerdo, porque en realidad lo que mejoró el tema del cigarrillo, de no fumar, no fue justamente ese papelito, fue cuando se prohibió. Y esta es la problemática que hay que ver en cada situación cuando hay algo que sigue trayendo estas problemáticas, no hay otra que prohibir. De hecho, escuchamos a veces en Europa hay países que prohíben, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso de los celulares en la escuela. Bueno, todavía no nos llegó a nosotros esa cosa. Bueno, lo que quería decir es que en todas estas manifestaciones lo que hay un predominio de un tipo de pensamiento que es caracterizado por las actuaciones,
¿sí? Porque hay compulsividad, hay impulsiones, y esto implica que el sujeto está ausente de la responsabilidad de sus actos, ¿sí? Porque pensemos que para actuar hay un proceso de pensamiento, hay tiempos en ese proceso de pensamiento que sería, veo acción, empiezo a verla, la pienso desde el punto de vista de de comprenderla, y recién ahí llevo a la decisión de actuar. Esto es lo que no pasa con los adolescentes y no pasa en general con las actuaciones, que directamente se saltean ese tiempo, ¿sí? Pero bueno, esto está muy relacionado con algo que después vamos a tratar, ¿no? Muy relacionado con el pensamiento digital. Esta falta de pensamiento previo a la acción se da en general, no solamente con el acto del suicidio. En general, cuando hay compulsiones, cuando hay impulsividad, cuando nosotros las categorías que consideramos son las del acting, que son las actuaciones, ¿no? Y que son muy comunes en los adolescentes. Dicen algo que es una etapa de actings que depende de cada entorno social y familiar, cómo eso puede después superarse, ¿no? Pero es muy típico en la adolescencia, sí. Bueno, y entonces hablando un poco del panorama del adolescente en este contexto, no sé si ustedes han conocido, creo que Rubén seguramente, a Pichon Rivière, ¿no? Yo soy psicóloga social recibida en la escuela de Buenísimo, Pichon Rivière. perfectamente. Es que yo propongo, y supongo que además ya debe estar escrito por algún lugar, porque no es ninguna novedad, hay un concepto de Pichon Rivière que es el de chivo emisario, que él lo trabajaba, ¿no? Y toda su teoría, ¿no? En relación a los grupos, ¿no? A social y a los grupos. ¿Qué es el chivo emisario? Es el que denuncia, es el que queda en el lugar de el depositario, ¿no? De toda la culpabilidad, pero en definitiva, retomo esto con sus actings o con sus, digamos, con sus conductas, está señalando que hay un problema a nivel de la sociedad o de la familia, ¿no? Bueno, por eso pienso que no se puede pensar en la situación de los adolescentes si no pensamos qué pasa en el entorno social y en el entorno familiar y también en la cultura, que es, vamos a seguir viendo después, de la tecnología digital, ¿no? Y otro concepto es el de chivo expiatorio, que también diría que el adolescente, justamente el chivo expiatorio es el que va a ser el sacrificado, ¿sí? Al que se lo va a sacrificar. Bueno, cada vez hay más, ahora hablando de un entorno ya mundial, cada vez hay más países que entrenan a los niños y adolescentes, los adoctrinan como soldados para la guerra, ¿no? Sí, sí. Con el uso de tecnología, tal cual. ¿Cómo? Con el uso de la tecnología, como que a través de juegos, ¿sí? Mira. Pero no, también hasta pasaron un video la vez pasada de todo un entrenamiento con armas, no sé si verdaderamente armas verdaderas, digamos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, hace poco leí que en Rusia
entrenan a los ucranianos que que pasaron a Rusia para que luchen contra su propio pueblo ucraniano. Así las cosas, bueno, por eso. Bueno, un tema tal vez verificador de esto que vos decís bien, Mirta, es que los países que han pasado por experiencias de guerra, Estados Unidos, Israel, etcétera, son los que practican esta cuestión de incluir la práctica militar en los niños, pero de vuelta de todo eso son los que tienen una cantidad de suicidios y de problemas Seguro. graves de salud mental muy grande. Sí, No sé sí. si lo ves así. Sí, seguro, no tengo datos, pero desde ya que sí. ¿Cómo pueden convivir? Es como en una disociación tal, ¿no? Uno habla inclusive con una persona que tiene familia en Israel y hay un casamiento y lo van a hacer, están preparándolo en el mismo lugar de no sé, llamar regimiento, no sé, en el campamento, ¿no? Entonces la novia y el novio con los fusiles cargados, ¿no? No, es muy importante, ¿no? Poder pensar qué significa todo esto. Junto a Otro país es Japón, tengo entendido, donde la competencia por superarse o la superexigencia lleva a la gran frustración de muchos que no alcanzan. Ya hablo de un poquito más que adolescentes jóvenes que se suicidan porque no cumplen con las expectativas sociales que se esperaban, ¿no es cierto? Porque hay más aspirantes a determinadas funciones o cargos de los que pueden llegar. Eso también es alarmante, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y esto es bastante típico, se ve hasta en películas en la sociedad oriental. Exacto. Donde hay una severidad y hay una rivalidad, una competencia Exacto. tan grande que y bueno, una cuestión de castas también, que impide a alumnos que pueden ser muy inteligentes a acceder a lo que aspiran, ¿no? A una educación. Sí, está documentado con ficciones muy importantes, sí. ¿Cómo? Se muestran en varias series ese tipo de problemas, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, Mirta, te quería sí. hacer una pregunta. El tema de la sexualidad de los adolescentes, que a veces tiene expresiones traumáticas. Bueno, en un momento, hace unos meses, tuvo gran difusión la serie Adolescencia, y Sí. otras expresiones. Me parece que también es un tema para abordar vinculada a la cuestión del suicidio, ¿no te parece? En realidad, vamos a esto, lo que caracteriza al adolescente es todo lo que no, digamos, todo lo que está por fuera de la norma, de las normas, porque están justamente en un periodo conflictivo respecto de la sexualidad. Entonces, no es que no accedan a la sexualidad, pero a lo que no acceden es a esa madurez en relación al tema. Entonces, ahí se presentan bajo esa forma, ¿sí? La sexualidad con la forma de actings quiere decir que esto tiene como consecuencia situaciones de depresión o de suicidio, ¿sí? Claro, porque, pero digamos que esto ya tiene que ver con la particularidad del adolescente. El adolescente tiene una relación necesaria con un grupo, con el grupo que pertenece, porque
me resuelto su tema de la sexualidad, ¿no? O sea, ha dejado de ser niño, pero a la vez no puede llegar a lo que sería la edad adulta. Bueno, sí podemos decir que los en este momento laboran mucho para que y puedan, porque también los adultos han dado su adolescencia, ¿no? Sí. Perdón, Virta, no, se está cortando un poco la comunicación. No me digas. Espero que... algo se escuchó. No, a ver. No, bueno, vamos a hacerte una pregunta y ahí vamos a verificar el tema del sonido. Yo te quería preguntar por fenómenos como el bullying, que se han extendido, que han crecido, si no tienen que ver también con este fenómeno de los suicidios adolescentes. Bueno, en realidad, a ver, como antes decía, la época en sí tiene efectos con respecto a la posibilidad del aumento, porque hay un aumento de suicidios adolescentes. Entonces, muchas razones pueden tener pueden llevar a esta determinación. Pero ahí es donde tenemos que pensar que el bullying también se aborda desde el punto de vista que el bullying está en las escuelas, el bullying está en la sociedad, ¿no? ¿Me escuchan bien, no? Sí, y está en las redes también, ¿no es cierto? Está en todas partes. Entonces, hay una película que yo generalmente doy, que es una película española ya de unos cuantos años, muchos años ya, que se llama Cobardes, donde hay un chico que es la víctima del bullying, ¿sí? Y hay toda una pandillita que se ingenia para hacerle este bullying. Y se ingenia en el sentido de que siempre termina el chico acosado, termina digamos, considerado el culpable, ¿no? No logra, porque no le quiere contar a los padres. ¿Y por qué no le quiere contar a los padres? Y ahí aparece toda la dimensión familiar, porque sus padres también están acosados desde las estructuras de poder para cuidarse de no perder el trabajo, y también se ve del lado del líder acosador, que el padre es un gran personaje de la política y diplomático, pero que también en una cena familiar el problema de tener que votar o no según lo presionan, digamos. O sea que el bullying se quiere poner, digamos, en ese lugar del chivo emisario al adolescente. El bullying pasa en toda la sociedad, ¿no? Y hasta que no registremos esto, vamos a seguir pensando qué complicados que son los adolescentes, ¿no? Sí, cuando en realidad son los... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Volviendo un poco a la ESI, yo estaba recordando cuando la ESI ya cumplió 10 años, ¿no es cierto? 20 años, 2006, me corrijo, 20 años. Sí. En los primeros años, me acuerdo, yo estando también participando en otro programa, pasamos denuncias de alumnas que gracias a la ESI pudieron explicitar el abuso que sufrieron en la escuela por propios compañeros de aula, por ejemplo. Sí, bueno, sí. Hoy en día eso es bastante, lamentablemente sigue pasando, pero ahora estaba recordando también que últimamente hubo casos de chicas que
pudieron denunciar el abuso sexual y que terminaron, al no ser escuchadas o no ser contenidas por psicólogos o por la misma justicia contra el abusador, terminaron suicidándose. Y sí, Entonces la pregunta claro. es esta: qué importante sería que la ESI, a pesar de que la están vapuleando tanto, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nos enteramos en estos últimos días, qué importante es seguir defendiendo la aplicación de la ESI para prevenir también probables suicidios de Seguro. niños y adolescentes, ¿no? Bueno, porque el adolescente es es el más vulnerable, ¿cierto? Entonces, su modo de pensamiento se ajusta muy bien al pensamiento binario. En ese sentido es o vida o muerte, o todo o nada, ¿sí? Es, digamos, como propicio para ellos, no propicio, sino, quiero decir, es muy común que sean vulnerados por estas situaciones, ¿sí? Y que, claro, por ejemplo, cuando les digo en el 2010 en Amaya, el primer suicidio fue el de una niña, una joven de 16 años, que su madre no la había dejado ir a un baile, ¿no? O sea que este tipo, como yo les decía antes, esa característica del adolescente, que si se lo prohíbe, termina siendo negativo, digamos, porque ¿cómo se suicidó esta chica? Ahorcándose con el cinturón con el que su madre le pegaba. ¿Eh? Traigo estas anécdotas de la clínica porque por pensar en esta fragilidad, ¿no?, del adolescente, por no escuchar necesariamente qué es lo que está pidiendo. Por eso el acting es eso, la actuación es eso, no me están escuchando. Claro. Hay algo que, Mirta. perdón, tiene que ver con esto que vos estabas diciendo antes de cuando aparece, por ejemplo, la psicofarmacología, que viene a poner algo de lo simbólico que no está, y es porque ese simbólico no está escuchado del otro lado. O sea, lo simbólico Exacto. funciona cuando está el otro. Claro, si vos le das una pastilla, tapás el síntoma, tapás lo que verdaderamente hay que hablar. Yo quiero adelantar, me parece que es interesante con respecto a la lógica digital, ¿no? Porque el pensamiento digital introdujo muchas consecuencias a nivel del cuerpo, ¿no? Pero también se ve a los chicos y la preocupación es qué problema este chico que está todo el día con la computadora, ¿cierto? O digamos, todo lo que tenga que ver con las actividades en relación a lo digital. Pero hay algo que no atraviesa solo a los chicos, sino a todos, que es cómo el tiempo y el espacio en esta época. Si no tomamos conciencia de eso y de que eso nos afecta a todos, no podemos resolver el problema de los chicos y la preocupación porque estén con un aparato, digamos, todo el tiempo sin encerrado en su habitación. El tiempo y el espacio, hay una simultaneidad de tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar hablando aquí y dentro de un rato estar hablando en otro país. Puedo estar tomando una clase online y mientras estoy cocinando
o lavando los platos. Esa simultaneidad, ¿no? Pero que también se da con respecto, por ejemplo, a... por ejemplo, se dice 24/7, eso es una expresión de estos tiempos, ¿no? Al decir 24/7. O se dice 365, o se dice 25 horas un kiosco, ¿no? Claro. O sea, hay algo que en el tiempo se está trastocando y que implica como consecuencia inevitablemente conductas y afectos afectan al cuerpo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si pensamos en un chico que está, podemos pensar, digamos, que un chico está con la computadora o con lo que sea muchas horas, pero no registramos cuando una madre va con su coche, con el cochecito del bebé, pero está hablando por teléfono, Sí. ¿no? Sí, son dos modelos y creo que eso también, digamos, en el tiempo, la pérdida de la idea de noción de proceso, ¿no? Proceso de... Exacto, exacto. Esto es lo Sí, que está directamente atacado. claro, Procesos de porque construcción de lo que fuere están sí, sí, absolutamente alterados por la distorsión espacio-temporal que genera el pensamiento digital, digamos, ¿no? Blanco, negro, uno, dos, ¿no? claro. Y bueno, ¿y qué pasa con los adolescentes? Por eso me parecía interesante, porque ¿cómo impacta en los adolescentes esto? Eso de la intolerancia a la espera, ya todo simultáneo, esto, lo otro, ¿cómo impacta, no? Justamente porque en ellos, eh, digamos, impacta con más frustración, porque cuanto más conexión, más frustración, ¿sí? Y esto es muy, muy... No tolera la frustración. No, 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 pero digamos, voy a conectar porque parece que se me está por desconectar la... Sí, no, no, y justamente la intolerancia a la espera, ¿sí? A la espera y... No te preocupes, te esperamos. Sí, por las dudas, porque yo... No, estamos intolerantes. No, dale, dale. Sí, bueno, que en los adolescentes esto es, ¿no? Es la intolerancia a la espera, es el ya, es el todo nada, como les decía. Entonces, todas estas, es muy importante poder ubicar por qué, porque si no, ubicamos al adolescente como la oveja negra de la sociedad, ¿sí? Y en realidad es un tránsito por una etapa donde hay mucha conflictiva, pero al mismo tiempo algo de lo que está pasando en la sociedad es necesario, ¿no? Porque Mirta, sí, Mirta, acerca del final del programa y no quisiera dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué grado de visibilización ves que hay en la sociedad de esta problemática, de su gravedad, y qué nivel de respuesta hay desde la escuela, desde la salud pública, desde la familia, desde los grupos comunitarios a este fenómeno del que estamos hablando? porque claro, depende de los ámbitos. En realidad, hay pasos donde Se está escuchando se mal, Mirta, ¿eh? será porque, no, pero estoy,
No, debe ser la señal que a lo mejor se corta. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, en realidad hay espacios en donde esta conflictiva se aborda, se trabaja, pero hay algo que se estudió, que sería todo lo que es la salud mental en la Argentina. En la época de Mansur se hicieron unos cuadernillos de investigación, creo que son del, si no me equivoco, 2001-2003, tendría que ver, pero esos cuadernillos evaluaron la problemática de la salud mental en todo el país, y bueno, tomando en cuenta variables sociológicas, demográficas, y, y ha dejado algunas conclusiones y sugerencias. Lo que no sé es cuánto de eso se ha aplicado. Porque pensemos, por ejemplo, que yo vengo de un centro de salud mental que era muy bastante conocido, que es el Centro Ameguino, que era modelo con respecto a que era, digamos, no era un hospital general, era un centro de salud mental, donde la relación con los profesionales era de paridad. El psiquiatra, el asistente social, el psicólogo. Eh, y hoy está absolutamente desmembrado, con políticas, digamos, donde se instaló mucho más la psiquiatría, aunque hay